cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son, ¿de quién? De Dios. No solamente el espíritu y el alma y lo que está dentro le pertenece a Dios, sino también nuestro cuerpo. El cristiano le pertenece a Jesús porque fuimos comprados con su sangre. Y te lo explico con palabras prácticas. No puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo porque tu cuerpo tampoco te pertenece a ti. Si has estado delante de la presencia de Dios, si has sido comprado con la sangre de Jesús, no solamente tu espíritu, tu alma le pertenecen a Dios, sino también tu cuerpo. Pablo, en esta parte, está corrigiendo una visión griega que era dualista, que separaba el alma del cuerpo, ¿no? Y Pablo enseña que el cuerpo también es sagrado y que el cuerpo también tiene un propósito para servir a Dios, que nuestro cuerpo también es un instrumento para servir a Dios. Pablo hace un énfasis total y te quiere decir con esto, Pablo dice, nada te pertenece a ti, ni lo físico ni lo espiritual están separados del señorío de Cristo en tu vida. ¿Estamos entendiendo? No somos dueños de nosotros mismos. Todo en nosotros, lo visible y lo invisible, pertenecen al Señor porque Él nos compró completitos. No solamente compró una parte de nosotros, nos compró completos. No solamente lo que parece espiritual es espiritual, sino también lo que hacemos con el cuerpo debe estar santificado para Dios. Y este pensamiento que tenían en el pasado, que Pablo les está tratando de decir que no era correcto, también está, hoy en día lo hemos visto mucho, con muchos cristianos que se enfocan tanto en lo interior que, ojo, es súper importante lo que pasa dentro de nosotros. De hecho, Dios quiere hacer una obra interna y luego se refleja en lo externo, ¿no? Y estuvimos viendo series acerca del crecimiento espiritual y acerca del fruto y acerca de todo esto. Es muy importante. Pero aquí Pablo nos está diciendo que el cuerpo también es importante y esto muchos cristianos hoy en día no lo comprenden todavía del todo y se enfocan tanto en, ok, voy a cuidar mis emociones y voy a leer, voy a orar y dejan de lado este instrumento que Dios nos dio. Esta historia ya algunos lo conocen, pero cuando nosotros llegamos a vivir aquí a Chihuahua, veníamos de vivir en Cuauhtémoc, nos enviaron a abrir la obra aquí a Chihuahua, fue hace como 3 años, nosotros llegamos y llegamos en una temporada complicada para nosotros. Mi mamá acababa de fallecer, llegamos, mi papá súper lindo, nos abrió las puertas de su casa, vivimos con él un tiempo y en ese tiempo vivíamos en una casa que estaba de luto, que estaba en duelo, que acabamos de iniciar iglesia, era una temporada difícil. Y mi esposo Abraham, aquí con su permiso voy a contar un poquito de este testimonio. Mi esposo Abraham empezó a descuidar su cuerpo. Y entonces un día estábamos en el parque con mis hijos y Abraham se empezó a sentir muy mal. Y entonces corrimos al doctor, casi se me desmaya ahí en el parque, corrimos al doctor y nos dimos cuenta que tenía elevados los triglicéridos, después de que le hicieron estudios, tenía elevados triglicéridos, tenía presión alta y fue una sacudida que Dios nos dio para decirnos, ok, los quiero a ustedes, quiero que ustedes me sirvan, pero los quiero completos, sanos. No solamente necesito o no solamente quiero que ustedes oren, que ustedes se preparen, que ustedes estudien, también su cuerpo es mi instrumento. Si vamos a servir a Dios, le vamos a servir completos. No solo una parte de nosotros, le vamos a servir completos. Todo lo que somos le va a servir al Señor. Y eso fue una llamada de atención muy fuerte que Abraham y yo recibimos de parte de Dios
Después de eso, Abraham se metió al gimnasio y desde entonces no falta, y les aseguro que no es por vanidad, es porque sabemos que si él se vuelve a descuidar, su salud está en riesgo y su instrumento, parte de sus instrumentos para servir a Dios, están en riesgo. ¿Comprendes esta parte? Si tú quieres servir a Dios, tienes que servirlo de manera integral, de manera completa. Y justo de eso se trata, presentar nuestro cuerpo como sacrificio. Los judíos entendían muy bien esta parte de los sacrificios porque en aquel tiempo se presentaban sacrificios constantemente. Ahora no tenemos que hacer esta parte de llevar el sacrificio a Dios, pero nosotros constantemente somos un sacrificio a Dios. Y ellos tenían que llevar un sacrificio que les costara. El sacrificio no podía ser un sacrificio a medias, un sacrificio roto. Tenía que ser un sacrificio perfecto, que les costara trabajo. Ese era el propósito del sacrificio. Entonces, si tú presentas tu cuerpo como sacrificio a Dios, claro que nos va a costar. Y no solo hablo de la parte de la salud, que entiendo esta parte que hay enfermedades que no tenemos control de ellas, lo entiendo perfecto, pero hay cosas que sí tenemos control de ellas. Y si estamos llevando a Dios algo que nos cueste, nos va a costar todos los días mantener nuestro cuerpo santo delante de Dios. La voluntad debe gobernar sobre nuestro cuerpo. La manera de pensar de nuestro tiempo dice que tu cuerpo te tiene que decir qué hacer, ¿no? Que te dejes llevar por lo que tu cuerpo te pide. Pero la Biblia te dice que nuestra voluntad debe traer a nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y aquí decimos esta frase que puse como título: el cuerpo es un siervo maravilloso, pero es un amo terrible. Si lo mantienes en obediencia a Dios como sacrificio, gobernando sobre lo que tu cuerpo quiere, va a ser un gran instrumento para Dios. Pero para eso se necesita dominio propio. Y las palabras de dominio propio, el griego Kenneth West dice que los griegos usaban estas palabras de dominio propio para describir a alguien que no era gobernado por el deseo sexual. Y esto es algo muy serio, iglesia, porque si estamos ofreciendo nuestro cuerpo como sacrificio a Dios, debemos cuidar cada parte de él. Ya te hablé de cuidarlo en cuanto a nuestra salud, pero también debemos mantener un cuerpo santo delante de Dios en cuanto a los deseos de la carne. ¿Estás entendiendo a qué me refiero? Tenemos que mantener nuestro cuerpo en el altar de Dios, en su presencia, constantemente entregando nuestra voluntad, entregando nuestros deseos, sometiéndolos a la voluntad de Dios. El pensamiento del mundo es, pues voy a hacer lo que sea, al cabo mi cuerpo me pertenece y si me muero mañana, pues mínimo disfruté, ¿no? Ese es el pensamiento del mundo. ¿Quién ha oído esto? No, pues de algo me voy a morir, ¿no? Así que pues voy a darle, ¿no? Pero el pensamiento del creyente es: vivo, inspiro y muero para Cristo. Lo que haga con mi cuerpo hoy es para Dios. ¿Estamos aquí? Vamos con el punto número 2. Que es el siguiente versículo, Romanos 12:2, y dice: no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Iglesia, no te conformes. Lo que estás viviendo hoy es solamente un destello de todo lo que Dios te va a dar. Somos vasijas de barro en manos del alfarero, no estamos completos todavía. El Señor tiene mucho que hacer
contigo. No importa tu edad, no importa la temporada que estés viviendo, no te conformes. El mundo se conforma con tener un buen empleo, una buena casa, de estar bien, de salir a divertirse. Y es una vida rutinaria. Y pensar lo que todos piensan, ¿no? El mundo se conforma con eso y están bien, viven bien mientras no les hagan daño a nadie y ellos piensan que está bien. El mundo se conforma con lo que las reglas le están diciendo. El mundo vive tratando de buscar la felicidad y el placer, ¿no? El otro día estábamos cenando con unos amigos y nos estaban contando de que ahora batallan mucho en las empresas porque los jóvenes salen a un concierto y quieren viajar, irse al concierto, pero todavía no son sus vacaciones y entonces prefieren renunciar para ir al concierto y tener ese momento de felicidad y luego regresan y pues ya a ver qué pasa, a ver cómo lo soluciono. Y están batallando las empresas con este modo de pensar del mundo, de la gente. O hay problemas en el matrimonio y en lugar de las personas correr a Dios, prefieren terminar, dejarlo e irse, ¿no? Es el pensamiento del mundo, buscando el amor, buscando la felicidad en cualquier lugar, en cualquier parte, sin entender que el amor es Dios. Y tratan de buscar el amor aquí, allá y de esta forma y de esta forma. Y no entienden que para encontrar el amor se tiene que encontrar con el amor que es Dios. Y este versículo nos advierte que el sistema del mundo, la manera de pensar del mundo está en rebelión con Dios. Tratará de conformarnos con su patrón impío y ese proceso debemos resistirlo. El mundo quiere que pienses igual que todos, que seas como todos, que te vistas como todos, que hagas lo que todos y que no te resistas. No, porque si tú estás en contra de algo, entonces tú eres el que está mal, tú eres el que se ve mal. Te quiero contar una historia que viene en la Biblia, que está en Mateo 27, 15. Y vamos a ponernos en este contexto de cuando Jesús iba a ser crucificado. Y dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Fíjense, Pilato sabía que por envidia habían entregado a Jesús. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieres que le suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Todavía les pregunta Pilato, pues, ¿qué mal ha hecho? Porque Pilato sabía. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Pilato estaba encargado de hacer juicio con Jesús y falló en darle justicia a Jesús. Pilato tenía muchas evidencias para saber que estaba equivocado y podía liberar a Jesús. Él era en ese momento el que tenía poder para liberarlo, sin embargo eligió matarlo. Pilato vio la fuerza y la dignidad de Jesús. Pilato sabía que no era realmente un cargo lo que llevó a Jesús ante el tribunal, que solamente era la envidia de todos.
Vio que Jesús era un hombre tan en paz con su Dios que no necesitó responder ninguna acusación. Y aquí vemos, y es lo que me quiero enfocar, su mujer le mandó decir. Además de todo esto que Pilato ya sabía, tuvo la voz de su mujer. Y la mujer a través de un mensajero le mandó decir: Pilato, no lo hagas, por favor, he tenido muchos sueños. No sabemos qué sueños tuvo la mujer de Pilato, pero sabemos que ella estaba pues muy triste, preocupada para que Pilato hiciera lo correcto, y todavía le mandó decir a su esposo que no lo hiciera. Esta es una de esas mujeres que me gusta hablar, ¿no? Ya te había predicado antes acerca de una viuda que no dice su nombre, ¿no? De esta mujer, la esposa de Pilato, tampoco conocemos su nombre. Y como paréntesis te quiero recordar que no necesitas saber todo el mundo tu nombre, cuando el cielo conoce tu nombre. Que estas mujeres aparecen en la Biblia en pequeñas partes, con a lo mejor pequeños actos que nosotros podemos verlos como pequeños, pero para el cielo fueron grandes hechos. Entonces cierro el paréntesis y vemos a esta mujer que está desesperada, ¿no? El esposo ya está frente a toda esa multitud y esta mujer desesperada le manda a decir: no lo hagas, por favor, no lo hagas. Y el esposo estaba ahí, frente a toda esa multitud que lo estaban presionando. Y vemos que los líderes religiosos conocían la mejor manera de influenciar a Pilato. La mejor manera de influenciarlo no era a través de sus convicciones, porque Pilato lo sabía. Vemos que Pilato sabía que él era inocente y varias veces le dijo: pues, ¿qué ha hecho este hombre? ¿Por qué lo quieren crucificar? Pilato tenía sus convicciones claras, sin embargo, cedió. Otra de las cosas que no pudo influenciar a Pilato fue su esposa. Este mensajero que Dios usó, esta mensajera que Dios usó, no le hizo caso. La mejor forma de empujar a Pilato en cierta dirección era a través de las voces de la multitud. Y este es el pensamiento político. ¿Qué quiere la multitud? ¿Hacia dónde se dirigen todos? Y yo voy para allá, ¿no? Porque yo no sé, pero yo no quiero ir en contra de lo que todos dicen. Pilato tenía sus convicciones, él sabía, pero eso no era tan importante para él como la voz del pueblo. Vemos a su esposa que no quería ceder y no quería conformarse, no quería conformarse a ese siglo. Y por otro lado, un hombre que sabe qué es lo correcto, pero decide hacerle caso a la multitud. Decidió conformarse. Y sabes, si Pilato hubiera dicho que no, Dios hubiera utilizado a otra persona, porque muchos pueden decir: pues es que ese era el plan de Dios para que se cumpliera, y bueno, podemos decir muchas cosas, pero Dios le estaba dando la oportunidad a Pilato en ese momento a través de su esposa, y él no quiso escucharlo, no quiso obedecerlo. ¿Y cuántas veces nosotros nos encontramos en esa situación? Sabemos lo que es la verdad, conocemos, tenemos nuestras convicciones, pero nos vamos con la corriente del mundo. No te conformes a este siglo. No te conformes, iglesia, a lo que todo el mundo dice. No te conformes. Entonces, vemos en el 12:2 que dice: no te conformes a este siglo. Y vamos a ver lo contrario. Dice: sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
Vamos a ver ahora la otra parte. Esto es lo opuesto de ser conformados a este siglo. El campo de batalla de ser conforme al mundo y ser transformados está dentro de nuestro entendimiento. Nosotros como cristianos debemos pensar de manera diferente al mundo. Y si tú me dices, bueno, ok, yo no me quiero conformar, yo quiero ser transformada o transformado, pero ¿cómo lo hago? Bueno, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El problema con muchos cristianos es que viven basados en sentimientos o viven basados en el hacer. La vida basada en sentimientos se hace estas preguntas de, bueno, pero yo ¿cómo me siento con esta situación? ¿Qué me hace sentir esto, no? ¿Cómo me siento en cuanto a mi trabajo? ¿Cómo me siento en cuanto a mi esposo? ¿Cómo me siento en cuanto a la adoración de la iglesia? ¿Me gustan las canciones? ¿No me gustan las canciones? ¿Cómo me siento en cuanto al pastor? ¿Cómo me siento? Y esta pregunta se lo hacen las personas que basan su vida en sentimientos. Te digo algo, esta vida basada en sentimientos nunca va a conocer el poder transformador de Dios porque está ignorando la renovación de la mente. Y luego vamos a otra. La vida basada en hechos. En los hechos. Te dice, mira, tú no me des tu teología. Solo tienes que decirme qué tengo que hacer, ¿no? Y dame los 4 pasos para esto, y dame las 7 claves para aquello, y yo lo voy a hacer. Esta vida de ocupación, de personas que solamente quieren estar haciendo y creen que por obras, esta vida nunca va a conocer el poder transformador de Dios porque ignora también la renovación de la mente. Solo se preocupan por el qué hacer, pero ignoran el que tienen que ser transformados primero aquí, que tenemos que primero ser y después hacer. Vimos 2 puntos, pero ahora vamos a ver el correcto. Dios no está en contra de los principios de sentir ni de los principios del hacer. Dios es un Dios de sentimientos poderosos y apasionados, y también Dios nos ordena el ser hacedores, ¿verdad que sí? Sin embargo, los sentimientos y las acciones son fundamentos insuficientes para la vida cristiana. La primera pregunta que tú te debes hacer en cuanto a cualquier situación no tiene que ser ¿cómo me siento? O tampoco tiene que ser ¿y qué debo hacer con esto? ¿No? Nuestra pregunta tiene que ser ¿qué es verdad aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esta situación? Esas son las preguntas que tú te debes hacer cuando te encuentres en cualquier situación. Transformados es la antigua palabra griega que se utilizaba para describir la metamorfosis. Y el único otro lugar donde Pablo utiliza esta palabra de transformados es en 2 Corintios 3:18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Para Pablo, esta transformación y renovación de nuestras mentes sucede cuando vemos el rostro de Dios, cuando pasamos tiempo en su presencia admirando su rostro. Mientras más miremos a Dios, más parecido a Él seremos. Dios cambiará nuestras vidas y nos cambiará de adentro hacia afuera. Y todos quieren saber, ¿cómo puedo cambiar? O todos quieren saber cómo pueden aquellos cambiar, ¿no? La mejor y más duradera oportunidad en nuestra vida viene
cuando somos transformados por el tiempo que pasamos en la presencia del Señor. Ahí está tu respuesta. Si tú te preguntas, ¿cómo puedo ser transformado? Tú vas siendo transformado mientras más tiempo pases delante de la presencia del Señor. Hay otras cosas que pueden ayudar al cambio, ¿no? Y que podemos ver como la fuerza de voluntad, por ejemplo. O la culpa también puede llevar al cambio, ¿no? Cuando mis hijos se portan mal y yo les pongo una consecuencia del por qué se portaron mal, pues ellos cambian su comportamiento, pero no es un comportamiento que va a cambiar de manera duradera. Pero cuando somos transformados en la presencia de Dios, va a ser un cambio real en tu vida y en mi vida. La renovación de la mente implica ajustar la perspectiva moral y espiritual a la mente de Dios. No a lo que yo pienso, no a lo que me enseñaron de pequeño en mi casa, no a lo que el mundo está diciendo, no lo que la tendencia de las redes sociales está diciendo, sino a la mente de Dios, a lo que Dios dice de mí. La renovación de nuestra mente no es un evento único, es decir, no te vas a despertar un día y vas a decir, oh, wow, ya renové mi mente y soy una nueva persona. No, esta renovación ocurre poco a poco, diariamente, pasando tiempo en su presencia, practicando las disciplinas espirituales todos los días. Así es la renovación de nuestra mente. Entonces, para recordar un poquito lo que hemos visto, entregamos nuestro cuerpo voluntariamente en sacrificio a Dios, no porque Él nos lo esté pidiendo, sino es una respuesta de agradecimiento a todo lo que Dios ya nos dio. No nos conformamos a la corriente de este mundo, no nos conformamos al pensamiento global, sino somos transformados a través de una comunión diaria con Dios. ¿Estamos aquí? Ok. Y vamos con el último punto. David, ¿puedes ayudarme, por favor? Y una vez que vamos siendo transformados en nuestro interior, mientras vamos quitando y despojándonos de nuestras viejas costumbres y de nuestros propios argumentos, vamos conociendo el corazón de Dios y podemos ir entendiendo la voluntad de Dios. Dice al final de este versículo, para que compruebes la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y te voy a decir algo. Entender la voluntad de Dios no siempre quiere decir que vas a saber todo con lujo de detalle. Porque a veces queremos que así sea, ¿no? Y sobre todo si somos mujeres nos encantan los detalles. Has estado en una mesa así platicando con muchas mujeres y entonces te dice, sí, porque el otro día iba en mi carro y entonces vi una blusa súper padre y entonces fíjate que en esa tienda están súper baratas las blusas porque esas... Y entonces nos vamos, ¿no? Y nos vamos del tema y luego decimos esa frase de, ay, ¿y por qué te estaba contando esto? ¿No? Y en todo esto, ¿por qué te dije esto? ¿No? Y nos desviamos con los detalles. Y esto es algo que yo pienso, ¿verdad? Esto no dice en la Biblia, pero yo pienso que a veces Dios no nos da tantos detalles precisamente por esto, porque podemos desviarnos con los detalles del foco, de lo que Dios quiere hacer. Dios no está tratando de ocultarnos su voluntad. Él quiere revelarnos su voluntad. De hecho, Él ya nos ha dado muchas direcciones en su palabra de cuál es su voluntad, ¿no? Te las digo así rápido. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dar gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios.
Luego dice 1 Pedro 2:15, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y así, Dios nos muestra su voluntad, Dios quiere que conozcamos su voluntad. Conocer la voluntad de Dios requiere paciencia. Porque Dios no se rige bajo nuestro tiempo, ni bajo nuestros deseos. ¿Sabes? Es natural querer conocer la voluntad de Dios toda, ¿no? Al mismo tiempo. Pero Dios no trabaja así. Dios nos va revelando un paso a la vez. Tenemos que movernos en obediencia y en fe, dando un paso a la vez. Y conforme vamos avanzando, Dios nos va abriendo el camino. Dios nos va mostrando cuál es su voluntad. A veces queremos que Dios nos dé detalles específicos, ¿no? Como dónde trabajar, qué carro comprar, con quién casarme. Y sabes, Dios nos permite tomar decisiones a nosotros. Y si tú estás frente a la gloria de Dios, estás conociendo quién es Dios, vas a tomar decisiones correctas. Porque, por ejemplo, mis hijos saben que pueden jugar afuera de la casa, pero no se pueden ir a donde yo no los vea, ¿no? Y esto no es algo que me tienen que preguntar todos los días, cada vez que salen a jugar. ¿Por qué? Porque ellos saben que yo no les doy permiso de hacer eso. Entonces no es que todos los días salen a jugar, mamá, ¿me puedo ir para allá? No me preguntan porque ellos ya conocen lo que yo quiero. Así es con Dios. Muchas de las cosas ya las sabemos, ya las conocemos, y entre más en comunión estés con Dios, más vas a saber lo que Dios quiere de ti. Entonces no es necesario estarle preguntando cada cosa. Si tú de verdad tienes una comunión con Dios, vas a saber lo que Dios quiere de ti. Una vez que entendemos que su voluntad siempre es perfecta, aunque no la conozcamos del todo, caminamos por fe, creyendo que sus planes son mejores para nosotros. Y entonces podemos comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Sabes? Comprobar algo significa que conoces con certeza algo de lo que se dudaba o que se suponía. Eso es comprobar algo. Lo conoces con certeza. Y a medida que somos transformados en nuestro interior, la prueba en el exterior es evidente y otros la pueden ver. Si estamos caminando cerca del Señor y deseando de verdad su voluntad en nuestra vida, Dios va a colocar sus propios deseos en tu corazón. La clave es desear la voluntad de Dios y no tu propia voluntad. Dice en Salmo 37:4, dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo, búscalo todos los días, constantemente. Es una relación que se va construyendo y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Voy a terminar con esto. No nos corresponde comprender en su totalidad la voluntad de Dios. Nuestro pensamiento es muy limitado. Todos hemos vivido circunstancias donde nos es muy complicado entender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque te voy a decir algo, yo a veces he pensado que la voluntad de Dios es perfecta, pero a veces para mí en ese momento no es agradable. Cuando Dios quiso llamar a mi mamá a su presencia, hace 3 años, por fe podía entender que su voluntad era perfecta, pero en ese momento su voluntad no estaba siendo agradable para mí, ¿verdad? Muchas veces te vas a encontrar en esta situación donde dices, bueno, lo entiendo porque me lo han dicho en la iglesia,
porque siempre me repiten que su voluntad es buena, agradable y perfecta, pero en este momento solamente lo puedo creer por fe, porque de verdad no lo entiendo en mi corazón. Si Dios me hubiera preguntado en ese momento, obviamente yo hubiera preferido que mi mamá se quedara, ¿no? Pero Dios no nos pregunta. Y gracias que no nos pregunta, porque Él es mucho más sabio, ¿verdad? Pero ahora, ya viendo la situación un poco más de lejos, puedo entender que su voluntad sí es buena, sí es agradable y sí es perfecta. Porque cuando conocemos este concepto de la eternidad, cuando de verdad lo entendemos, sabemos que la muerte no es lo peor que nos puede pasar, porque hay una vida eterna en Dios. Y entonces sí, comprobamos lo que siempre nos dicen en la iglesia, lo comprobamos en nuestra vida. Lo que solo veíamos, o lo que suponíamos, o lo que dudábamos incluso, porque no sé si les ha pasado, pero pueden estar ahí sentados dudando de la palabra de Dios. Pero cuando tenemos estos encuentros con Dios, cuando conocemos su corazón, podemos comprobar, como dice el versículo, comprobar por nosotros mismos que su voluntad sí es buena, sí es agradable y sí es perfecta. No se trata de lo que yo quiero, o no se trata de fingir que estoy entregando mi voluntad a Dios cuando de verdad quiero otra cosa, pero lo hago solamente por obediencia. Se trata de una convicción en tu corazón, y podemos decir, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora he comprobado que eres bueno. Ahora he comprobado que eres fiel y que tus pensamientos son más altos que los míos y que tus planes son mejores que los míos. Antes lo había escuchado, antes lo había visto, pero ahora lo compruebo por mí, en mi corazón, en mi vida. Mi vida es una muestra de Dios, es una muestra de lo que Dios está haciendo. Así que, iglesia, no te conformes con solamente venir a la iglesia y escuchar lo que Dios hace con otros y ver cómo Dios hace algo con otros. Dios quiere hacer algo contigo. No te conformes, compruébalo por ti mismo. Ponte de pie, iglesia. Lo que tú estás pasando hoy o lo que vas a atravesar mañana, si lo ves con una mente renovada en Dios, podemos saber que a lo mejor no nos corresponde saber los detalles, pero que Dios va a estar contigo en cada paso que des. Vamos, cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque esta mañana, esta tarde, es una invitación que tú nos estás haciendo a no solamente ser espectadores, sino ser partícipes de tu voluntad, Señor, de ser testimonios vivos de lo que tú estás haciendo, Señor, de ser testimonios vivos de tu amor, de tu gracia, de tu cuidado, de tu poder, Señor. Esta mañana esta tarde, aceptamos la invitación que tú nos estás haciendo a comprobar que tú eres bueno y que tú eres fiel. Señor, si hemos estado viendo de lejos, permítenos adentrarnos en tu voluntad. Queremos conocerte más, Señor. Queremos comprobar algo que suponemos porque hemos escuchado. Queremos comprobarlo con nuestra vida, Señor.
Esta tarde queremos entregarte todo de nosotros, Señor, no solamente una parte. Tú estás interesado en usarnos, en hacerlo completo, Señor, en hacer tu obra completa en nuestra vida. No estás interesado solamente en una parte de nosotros, estás interesado en todo de nosotros. Y esta tarde voluntariamente te lo entregamos, Señor. Somos un sacrificio vivo delante de ti, Señor. Padre, permítenos no conformarnos a lo que este mundo cree, a no conformarnos a lo que este mundo va, Señor, hacia donde este mundo va. No queremos conformarnos con una vida rutinaria. Queremos vivir una vida en fe, viendo tu obra, viendo tus milagros constantemente, Señor. Queremos transformar nuestro entendimiento a ti, viéndote todos los días, Señor, conociéndote diariamente, Padre. Tú eres un Dios cotidiano, un Dios del día a día, Señor. No eres un Dios de los domingos y de los miércoles que nos juntamos aquí, Señor. Tú eres un Dios cotidiano. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Padre. Sabemos que quieres más de nosotros, Señor. Y aquí estamos dispuestos a entregarte absolutamente todo de nosotros, Señor.